felicitaciones porque tu señora ha conseguido un premio realmente importante, ¿es así? Sí, bueno, la serie NAFTA Super tuvo un premio y ella lo recibió el lunes en el Centro Cultural Kirchner de los cronistas cinematográficos. La vamos a tener aquí. El Cóndor de Plata, sí. La vamos a Sí, tener sí, aquí sí. en la mesa del bar. Sí. Por otro lado, saludos de la Asociación Argentina de Actores. Les gustó mucho la entrevista a Palomino, porque dejó en claro, según la asociación, la situación de los actores en este momento, ¿no? Se Descaída de viene- trabajo. Menciona Centro Cultural Kirchner, no dice CCK. Centro Cultural Kirchner. Bueno, hablando del tema, ya que metimos la política en el medio, hubo semanita a paso. Sí, me parece que la suerte ya está jugada. Pero no sabemos cuál es. Yo, la Alea intuición. jacta est. Está claro que a nivel nacional Cambiemos gana. Eso yo no. Por una simple supremacía de la sigla que ha sido siempre un gran éxito publicitario. Cuando crearon Cambiemos ha sido un éxito que se demostró además en las elecciones. Pero está en los 24 distritos, más allá que acá no lleva el mismo nombre en la capital federal. El tema es la provincia de Buenos Aires. Ahí vamos. Martín Piqué, bienvenido. ¿Qué ¿Cómo tal? andás? Gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí. Bueno. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que viene? Y me parece que efectivamente la elección de la provincia Gracias. de Buenos Aires va a marcar o va a condicionar la segunda parte del gobierno de Macri. Y hay posibilidades de una elección, dadas las circunstancias, bastante buena de Cristina Fernández de Kirchner y de Unidad Ciudadana. Eso es lo que, para empezar a charlar, quiero decir, me parece. Ahora, Martín, cuando decís lo va a condicionar, indudablemente lo va a afectar si una diferencia es 6, 7 puntos, indudablemente. Ahora, yo tengo la convicción, y lo vengo expresando hace bastante tiempo, que ellos no tienen plan B, es un plan A. Timón fijo. Por lo tanto, ellos van a seguir con este plan, ganen o pierdan en la provincia de Buenos Aires. Posiblemente la rapidez de ese plan tenga mayores obstáculos y pierden, obviamente. Pero ellos han venido a reformular el modelo económico de la Argentina. Sí, comparto. Sí. Comparto Sí, que claro. tienen una vocación así, cuando se decía medio casi propagandísticamente que el kirchnerismo iba por todo, los que van por todo efectivamente Exacto. son ellos y tienen una idea de convertir a la Argentina en un país más parecido a Perú o a Chile, ¿no? El famoso costo laboral en dólares del salario pasa es que argentino, la anomalía del movimiento obrero La realidad argentino. tiene un tope, porque vos podés decir, yo no tengo plan B, pero te movilizan 500.000 tipos, te piden contra el plan económico. La gente vota contra el plan económico. Hay un punto de la presión social donde o lo resolves con una dictadura o tenés que desencillar, ¿no? Está bien, pero el plan hagamos, original. hagamos una aclaración. Esta diferencia, que yo intuyo, siento que puede ser más allá de las encuestas de 6, 7 puntos, ojo que... O más. O tal vez más, pero fíjate una cosa, Martín, esto no significa que es una condición necesaria para octubre, pero no suficiente. Yo no sé lo que pasa en octubre, aún con esa diferencia, ante lo que se va a manejar. Antes, fuera de cámara, decía que los tercero y cuarto son los que juegan un papel muy importante en Sí. función de octubre. Sí. Que en el caso de Massa va a tener una transfusión. Los votos descontentos del macrismo van a Massa. Y los votos ante el temor que Cristina gane en octubre del masismo van al macrismo. Hay una especie de transferencia de votos que no Eso sé. es lo que viene diciendo Cambiemos, de que la general de octubre se va a convertir en una segunda vuelta en torno a la figura de Cristina. Hay que ver si efectivamente pasa eso. También hay que percibir que es tan grande el debate. A ver, ¿quién gana las elecciones o quién tiene más chances de ganar las elecciones? Aquel que sintoniza en el distrito en el cual estamos hablando con un sustrato emocional de expectativas, frustraciones, de, si se quiere, rechazos, de apoyos que circulan cotidianamente en la sociedad. Yo creo que Cambiemos intentó que el gran eje articulador del voto fuera la ética pública y la corrupción del anterior gobierno. Massa en un primer momento intentó que fuera el tema de la seguridad, por eso lo trajo a Rudolf Giuliani. Pero Cristina fue la primera que instaló el tema de la pérdida de la calidad de vida, el deterioro de las Social. condiciones de vida, la pérdida de poder adquisitivo, las tarifas, etcétera, que estamos viviendo peor, que te desorganizaron la vida. Y yo sinceramente creo que por lo menos en provincia de Buenos Aires
el principio organizador del voto es lo económico. Finalmente se impuso ese tema como, me parece, el eje que va de alguna manera a galvanizar apoyos al oficialismo y rechazos porque estamos viviendo peor. Eso Creo para que mí ya la además, coloca a Cristina en una posición vos sabés, Martín, que de creo que ventaja. enlaza con algo nacional. Yo entiendo sigla por sigla lo que vos decís sobre la primacía general. Ahora, en realidad, en la interpretación, si nosotros, yo no estoy diciendo quién es leal, quién no es leal, estoy diciendo qué dice el dirigente y dónde viene la matriz del voto. Unidad Ciudadana, cumplir, Partido Justicialista y Frente Renovador son votos opositores. No podés cederle desde Unidad Ciudadana la interpretación a la nación de decir, no, en realidad los que votan a Massa votan a Macri. No, en realidad los que votan a Randazzo lo hacen para embromar a la Unidad Ciudadana. Claro, pero también Son hay votos otro... con matriz Sí. opositora que toman distintas vías por la incapacidad del movimiento nacional de armar y de Está bien, articular pero estas una elecciones- fuerza única claro. que combata. Ahí es donde cuando nosotros le preguntamos a Guillermo Moreno, ¿arrasa Cristina en provincia? Él dice, no, no arrasa, gana bien, pero no arrasa porque vamos divididos. Creo que la cuenta integral de la intención de voto de base es importante a la hora de hacer un balance posterior a la elección. Pero también puede afectar estas elecciones la composición del Parlamento en dos pilares básicos que está manejando el gobierno, que son la reforma laboral y la reforma previsional. Esa composición del Parlamento puede frustrar estas intenciones porque van a pasar esas leyes en el Parlamento cuando se instale. Va a ser muy difícil. Massa, el Frente Renovador que le votó a Macri el pago al fondo deuda. buitre, esta vez No solo va eso, ¿no? a votar la reforma previsional y la reforma laboral o se van a oponer. Me parece que porque esos son los dos puntos básicos que maneja el gobierno para después de octubre, ¿no? Quiero volver No, sobre... la impositiva, la previsional impositiva. y la Y la- laboral. y la sí. laboral. Quiero volver sobre el tema de si la general puede convertirse en un balotaje. Yo creo que los votos de Massa, esto es interesante para analizar los votos, digamos, de matriz opositora, vos te referís a cumplir, Al conjunto. a todos los espacios del panperonismo, como dicen los sociólogos. No es lo mismo el Massa de hace un año, de la oposición responsable, casi podemos decir que fue Gobernabilidad. un socio de la escribanía de Sin Cambiemos, duda, porque le sin levantaron la mano en casi todas las elecciones, que este Massa. ¿Y qué es lo que cambió? No, Massa no cambió, lo que cambió es el contexto, el deterioro de la Lo que gobernabilidad. quiere oír la sociedad. El deterioro de la gobernabilidad económica, o sea, incluso en términos neoliberales, al macrismo le está costando, por ejemplo, está teniendo que entregar reservas del Banco Central. El martes 15 de agosto, a los 2 días de las PASO, vencen 500.000 millones, si mal no tengo entendido, Sí, de del EVAC. También Y hay analistas económicos que dicen que puede haber un martes negro ese día. O sea, el amigo Sturzenegger, irónicamente digo, se la está viendo en figurillas para tratar de contener al dólar y se convirtió para este gobierno el tema del libre acceso al dólar en una cuestión propagandística y sin embargo el lunes los bancos pusieron algunas restricciones para los grandes inversores que querían comprar muchos dólares. Entonces, el Massa del 2016 no es el Massa del 2017. Completamente de acuerdo. Y el voto de Massa de ahora no es un voto solamente guiado por un no al pasado. No al pasado, pero No, estoy muy mal ahora también. El comando conceptual de ese voto es Daniel Arroyo. Entonces lo que digo es, Claro. si Es decir, es Esteban distinto. Bullrich sale segundo y Massa sale tercero en la provincia de Buenos Aires, yo creo que para el peronismo mayoritario en la provincia y el kirchnerismo es conveniente porque no todos los votos de Massa alegremente van a ir a Bullrich para ayudarlo a ganarle a Cristina. Si fuera al revés y el segundo fuera Massa, yo sí creo que el voto de Cambiemos es mucho más volátil en ese sentido y sobre todo lo que lo guía No. es el odio a Cristina. No, ahí y al revés me parece, Martín. No es que no sea, el núcleo duro del macrismo no es volátil. No, pero es volátil en el sentido que No, 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 tiene en el lealtad sentido- partidaria, tiene, Es un 30%. está guiado más que nada por el odio a Cristina. El odio a Cristina Y si es hay- superior sí. a la adhesión al PRO. Bueno, Eso estamos ahí de está acuerdo. su Sí, sí. volatilidad. Si, Pero- si quieren hacer la parada a Cristina, irían más masivamente los votantes de Bullrich a ayudarlo a Massa que los votantes de Massa a ayudarlo a Bullrich. Esa es mi lectura y otros tipos coinciden también. Bueno, en el caso de Massa, si uno ve la lista de diputados de Massa, es muy superior a su referente, a Sergio Massa. Es una buena lista, los Sí. 4 primeros candidatos son tipos perfectamente votables. Ahora, es posible que está bien lo que vos decís porque
si hay algo que caracteriza a Sergio Massa es un oportunismo furibundo y además, más que opiniones, tiene resultados de las encuestas. Si las encuestas van para un lado, esa es la Tal opinión cual. que él expresa. Eso es Massa, sí. ¿No? Puedo Por estar eso con está- Davos, puedo estar con la CGT. Sí, digamos. sí, no hay ningún tipo de problema. Y me parece que el otro tema, que es Randazzo, sí los votos de Randazzo, más allá del núcleo que va a querer conservar, a los efectos de ver cómo se proyecta para el 2019, ahí sí puede haber un drenaje claro hacia Cristina. Sí, ¿no? sí. Además porque, digamos, ha habido muchos errores de construcción. Yo pienso, el dirigente juega la suya, por muy lúcido que sea. La tensión del movimiento nacional está relacionada con la necesidad de empezar a construir la unidad el día después de octubre, el día después de las elecciones. Y si gana Cristina, ¿qué ocurre con Pero el PJ? hay algo que quería decirte, A ver si Gabriel. nos sacamos de encima el sindicalismo. Ahora lo vamos recuperando con gran dificultad, atrayendo a los mejores sectores. Ahora nos estamos sacando de encima a la militancia territorial juvenil de Levita. Se toma como si nada, como si lloviera. Eso no es como si lloviera para el peronismo. No es que vos te sacás de encima Yo no el estoy tan de sindicalismo. acuerdo que se nos Pero la ¿no estamos crees que- sacando de encima. La que pueden militancia volver? territorial de Levita Bueno, hay que eligió construir la unidad. una referencia que fue la de Randazzo, que me parece que es una candidatura fallida. Mi lectura es que no va a terminar siendo una candidatura Sí, pero eso es para lo que es la un cultura adjetivo. política del peronismo. Pero ¿qué hacemos con esa gente? Eso es lo que yo... Pero yo creo que obviamente vuelven, al día ¿eh? siguiente nos Yo creo que volvemos a vuelven. juntar. Bueno, Ya se- ahí ya Pasa se siempre en trata- el peronismo. eso. Mira, yo creo que un sector de Levita ya está llamando a cortar boleta. Por Sí, abajo ya en los llamaron- distritos. llamaron a cortar boleta. Y después el movimiento de, más allá que fue, digamos, difundido con afán, quizás, como todo lo que se difunde, de hacerle daño a la candidatura de Randazzo, pero la ruptura o la aparición de una facción disidente en San Martín, donde el intendente es Gabriel Catopodis, un intendente que junto con Juanchi Zabaleta son las dos espadas territoriales y buca de la candidatura de Randazzo. Y ahí apareció un concejal de Levita que llama a votar a Cristina y una lista de concejales distinta. Correcto, yo creo que Cristina es una opción realmente opositora. Pero yo lo que digo es... Es la única opción opositora. Yo para El tema- desdramatizar, vos decís, se los deja de lado. Las Al organizaciones contrario, intermedias existen. me parece que se están empezando a generar los vasos comunicantes para después de las PASO, seguramente, y mucho más después de la general, si el resultado es a favor de Unidad Ciudadana o del espacio mayoritario del peronismo en la provincia de Buenos Aires, para que haya una nueva negociación, una nueva charla. Seguramente, como pasa en el peronismo, vos te volvés a juntar con los porotos que cada uno tiene atrás. O sea, bueno, fuimos a elecciones, estos somos nosotros, estos son ustedes, pero juntémonos para el 2019. Y una cosa que decía él, de qué pasa si gana Cristina, y yo creo que si gana Cristina, me parece que el contrapeso, hay dos posibilidades. Si Massa sale segundo y tiene la banca por la minoría en la provincia de Eso Buenos sería Aires, muy fuerte. habría dos presidenciales, o presidenciables sería la palabra exacta, en la Cámara Alta. Si Massa no accede a la banca, me parece que el contrapeso o el otro polo de poder tendría que ver más con Schiaretti, con el peronismo federal y con la resucitada Liga de los Gobernadores, que ya se está planteando como el contrapeso ante una eventual reconstrucción de la figura de Cristina. Pero otro dato para tener en cuenta que es muy importante, después del 22 de agosto, de la marcha que tiene pensado realizar la CGT, se reúne el Consejo Federal de la CGT, donde se va a tratar el tema de la reunificación y un solo secretario general, que va a ser posiblemente Daer. No, el moyanismo tiene una discusión moyanismo interna tiene una muy discusión, importante, la corriente está empezando fuerte y Daer no tiene las No mejores tiene todo. consigo después del Claro. último. Lo que del yo digo último que puede haber plenario. también un reagrupamiento de la dirigencia sindical en torno a la CGT en el caso de que gane En Cristina las principio hay elecciones. errores importantes informativos que hay que señalar de página, en general de ámbito. La corriente federal no volvió a la CGT porque No. nunca se fue, por empezar. Sí, sí, claro. En segundo, Lo que no digamos, estaba en el Consejo Directivo con cargos. Pero Por estaba deci- dentro de la por CGT. decisión no está, propia, claro, además. pues y no está, porque en realidad el año que viene, el primer semestre, se va a armar una nueva dirección de la CGT donde va a haber otras presencias. La figura de Palazzo seguro va a estar. Palazzo, Smith y Pablo Moyano están en debate. Y el rol de Hugo Moyano por atrás está en debate. Bueno, la presencia Pero de además, Smith en la convocatoria la de las Corriente organizaciones Federal de sociales, Trabajadores la marcha Plaza de Mayo, sí. tampoco es que la deja pasar.
Lo que les quiero decir sobre el tema, ahora vamos a lo nacional de nuevo, en términos económicos sociales, porque hay otra advertencia. Guarda que en el conteo general, la sigla Unidad Ciudadana puede llegar a tener el 12, el 15% a nivel nacional. Guarda con eso. Sí. No nos creamos que por ganar en un distrito las tenemos todas con nosotros. El peronismo es un mar bravío que tiene un montón de variantes. Si no se las contiene, se dispersa. Entonces no basta con tener un buen desempeño en provincia para aglutinar los actos. Hay que dialogar, hay que sentarse a conversar. Una frase interesante que solía utilizar Coqui Capitanich, que hablaba de las mutuas necesidades. Claro, ¿no? ese sería un buen concepto. No hay posibilidades de regreso al gobierno prescindiendo desde un peronismo más tradicional del kirchnerismo y con el kirchnerismo prescindiendo de un peronismo que quizás no se siente tan cerca de la etapa cristinista del kirchnerismo. Claro, O sea, tiene que estar todo. se necesitan mutuamente. 54%. Ahora, Bueno, hablamos el con 54% es un hecho extraordinario. Para mí es irrepetible. Es irrepetible, ¿no? Vos tenés que pensar en Yo el creo que 45, Macri puede En el 46. 46, hay que pensar en la Puede elección lograr del- muchas cosas. no, pero hay que milagros. pensar en la elección del 2007, más que la de 2011, Sí, que estábamos con muy cercano al fallecimiento. Puede ser. Pero tomemos en cuenta el otro, el gobierno. El gobierno aspira a sacar, aunque sea un punto más de lo que sacó en las La elecciones primera de la pasadas. anterior. 34, sacar con 35 se da por satisfecho. Y a mí me parece que el gobierno tiene razón, porque después de la debacle económica que ha producido, A mí me parece que el gobierno tiene razón. sí, tiene razón. En ese que sentido. considerar Es un chiste. Que sacar un 35% después de la catástrofe económica que ha provocado, Debería recibir un castigo más. debería recibir un castigo muy superior, Sí, sí, bien. muy superior. Ahora, hablando de eso, de lo que viene, Pero olvidemos, hablamos no con nos olvidemos Brienza el al poder, aire el ayer poder en la mediático, radio. perdóname, Sí, el poder no, mediático con el que cuentan también, ¿no? Porque tienen el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad, los medios. todos los medios, los servicios de inteligencia nacionales y extranjeros. Sí, sí, sí. No es fácil. Y Cristina ha Las resistido únicas una provincias campaña grandes que formidable, gobierna el sí. peronismo son Córdoba, que es aparte de ser un peronismo federal que históricamente en la última etapa estuvo En otro bastante lado. alejado del Pero resto jugó del con el peronismo. macrismo, además. Sí, exactamente. Y después la de Tucumán. Las demás son provincias importantes, pero no provincia de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe. Bueno, Entre Ríos sí también tiene bastante población. Es un contexto de muchas variables a favor de Cambiemos. Yo lo único que sí quiero, complementando tu análisis, que si el macrismo se cree su propio análisis, que es el diario de Irigoyen, porque yo comparto un poco en el sentido de lo que plantea ahí. El liberal. Sí, lo que comparto que el resultado nacional va a estar sujeto a las interpretaciones, no va a ser tan contundente para decir perdió el gobierno o ganó el gobierno, ganó la oposición o perdió la oposición. Es verdad que hay una sola sigla nacional, el peronismo se presenta Con con varias. distintas Ahí denominaciones. está la importancia de lo que digo, Sí, la lectura. pero yo creo que si ellos se creen lo que comunican, están en graves problemas. Porque la situación económica se empieza a deteriorar, hay que ver también las necesidades que pueden llegar a tener, o sea, ellos se están financiando con endeudamiento, pero el endeudamiento también Fuga. tiene que ver, Fuga. claro, con la deuda fugan, pero el acceso al endeudamiento también tiene que ver con el clima, digamos, o la disposición que tienen los inversores en el mundo, de decir, bueno, vamos a comprar títulos de la deuda argentina. Cristina, si gana, una de sus primeras cosas que dijo fue que va a revisar, propuso 4 o 5 medidas. Tema de su obra agenda. pública, ¿no? Dijo que iba a revisar, que proponía revisar la deuda contraída durante los 18 meses de gobierno de Macri. Y eso enseguida prendió una luz de alerta en el mundo. Si gana las elecciones y está el regreso, el fantasma del regreso del populismo, etcétera, puede empezar a complicarse la colocación de deuda argentina en el exterior. Y entonces va a haber que recurrir al Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario te presta en situaciones de debilidad política, pero te presta con condicionalidades. Leonino, claro. Y la primera condicionalidad que ya puso es la suba de la edad jubilatoria de las mujeres. Bueno, Ahí justamente. es donde- Digo, yo le empezamos a entrar en un pregunto- círculo vicioso donde le pregunto a no Hernán, tenés las al aire. mayorías para... Pero Él Martín, escribe, Brienza escribe, vayan sacando los dólares del banco, muchachos. Por el corralito. Tomando en cuenta que es un periodista responsable, lo llamo, lo saco al aire, Sindical Federal en la radio. Y me dice, mira, yo la veo muy mal.
peor de lo que se está analizando. Yo Es decir, también es comparto posible que en la 15 lectura. días, después de las elecciones, estos tipos vuelvan a quedarse con los ahorros de los argentinos. ¿Cómo lo ven eso? ¿Ven No, pero posibilidad de una corrida de esa hay una naturaleza? autorización del Banco Central, hay una circular que autoriza al gobierno, en caso de un problema económico grave, a quedarse con los ahorros a plazo fijo en dólares. Es decir, está legalizado. Eso está comillas. legalizado. Y después el obviamente sería tomar aceite de hígado de Sería un bacalao desastre, para el pero gobierno, ante esas porque justamente circunstancias- la libertad de mercado, ir contra eso, pero la necesidad tiene cara de Y el leña. límite que pusieron los bancos a la compra de dólares. Es un gobierno Sí. dirigista antiindustrial. Bueno, Intervencionista antiindustrial. en ese aspecto, los sectores concentrados de la economía no tienen prejuicios ideológicos. Se reveló en la década del 30, cuando adoptaron, en función de la crisis del año 30, medidas de tipo proteccionista y creación de distintos organismos que después fueron aprovechados por el peronismo, por otra parte. Pero los sectores concentrados también tienen disputas entre ellos. Hay Tienen disputas distintas entre ellos. fracciones Tienen de la di- burguesía que tienen- tienen intereses diferentes. Tienen disputas entre ellos, pero tienen un frente unificado contra el kirchnerismo. Las disputas son internas, porque además es un dato que ha circulado muy poco, que si tomás las 25 empresas del Merval en el año 2015 y ahora, ganaron la cuarta parte de lo que ganaron en el Claro. 2015. Bueno, eso insistía Marco del Pont también cuando charlamos con eso. claro. Era la falta de financiamiento a la economía productiva, lo cual indica una reducción por la venta, pero también por la falta de sostén. No, y mira, el manejo que tenía, bueno, acá lo hemos dicho tantas veces en la radio, yo lo digo todos los días, medidas que no resisten el menor análisis. Me pongo desde la posición del neoliberalismo. No existe una razonabilidad de decir, usted que exporta puede entrar las divisas dentro de 10 años. Esto no existe Claro. ninguna razonabilidad. ¿Qué razonabilidad existe en ningún lugar del mundo que vos vayas con la plata que quiera al banco y te lleve los dólares? ¿Qué razonabilidad puede existir de que el dinero especulativo que llega hoy puede salir mañana? Bueno, eso justamente la propia liberalización de medidas que tiene cualquier Estado para garantizar cierta fortaleza equilibrio, ante corridas bancarias, ante pujas desde el extranjero, etcétera, esas convicciones ideológicas neoliberales que tiene este gobierno, que me parece son bastante visibles, son las mismas que lo pueden terminar perjudicando. O sea, porque quizás en algún momento en el tablero de control necesitan tener herramientas que ellos mismos sacaron. Por ejemplo, tener la previsión de que los ojeros van a liquidar la cosecha en determinado periodo Claro, y que te tiene va a una entrar libertad dólares inadmisible. y el chabón les da un montón de plazo para que los tipos vayan viendo que si el dólar está en alza, lo guardan y vos no tenés ingreso de divisas. Totalmente. O también esto que vos también planteabas, o sea, están entrando un montón, hay liquidez quizás de dinero en el mundo y mientras Argentina siga pagando esta tasa de interés vienen, pero de repente se corre la bola de que, y queda claro por los datos de la actualidad, que el fantasma del populismo puede venir, regresar, que van a revisar la deuda que se colocó en estos años y se produce lo que los economistas llaman flight to quality, volar a la calidad, esas inversiones financieras se quieren ir, intentan irse, la palabra de inversiones está un poco exagerando, Se pueden ir, porque están y vos no optimizados. tenés las herramientas para impedirlo. Bueno, pero de hecho se fugaron 25.000 millones de dólares ya. Feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Hoy es el cumpleaños. Sí, quedó lo último, pero Bueno, La última más sí. Feliz cumpleaños. Trajo. Gracias. Ojalá que venga con un triunfo del campo popular bajo el brazo. La seguimos, chicos. Gracias, Martín. Dale, gracias por la invitación.